Buenos días, chicos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Qué bueno que vamos a iniciar una nueva unidad. Yo sé que ustedes se van a esforzar más esta unidad y que el Señor les va a dar esa fuerza que necesitan, ese ánimo y también a sus papás. Pues yo siempre en mis oraciones incluyo a todos sus papás para que Dios les ayude en cada dificultad que encuentren en la vida, ¿verdad? Porque no es fácil ser papás. Pero esta mañana vamos a trabajar nuestra clase de educación cristiana para el grado de quinto. Y quiero que vayan conmigo, por favor, a la página número 15. Y vamos a estudiar la lección número 6, que tiene como tema Daniel recibe a un mensajero de Dios. ¿Quién era Daniel? Dice la Biblia que Daniel era un hombre que amaba a Dios y dice que testificaba de él con su diario vivir. ¿Saben ustedes que podemos testificar de Dios sin decir una sola palabra? Si ustedes se portan bien, si ustedes hacen caso a lo que sus papás les digan, son obedientes a sus maestros, colaboran con las tareas, no dicen malas palabras. Con nuestra forma de ser, nosotros podemos testificar de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, si miran que a un joven es bien portado y bien educado, entonces dice la gente, qué niño tan bonito, cómo lo educaron de bien sus papás. De plano ha de ser cristiano, ¿verdad? Ha de tener a Dios en su corazón, porque sabes, si tenemos a Dios en nuestro corazón, somos diferentes y lo reflejamos al mundo. Pero Daniel era un hombre que testificaba de Dios en su diario vivir. Todas las personas que lo conocían sabían que él servía a un Dios todopoderoso. Y dice que el pueblo de Dios estaba en cautiverio en Babilonia. Pero muchos deseaban regresar a su tierra, pero no podían. Saben, en aquel lugar no podían adorar a Dios con libertad como lo hacemos nosotros. Nosotros podemos cantar a todo pulmón y orar fuerte que nadie nos dice nada. Nadie nos va a prohibir. Pero en ese lugar no podían porque ahí se adoraban a otros dioses. No se adoraban al Dios que nosotros adoramos y que sabemos que es el único Dios verdadero. Pero un día dice que Daniel, viendo las necesidades del pueblo, él oraba mucho, pero un día dice que él ayunó por 3 semanas. Imagínate, ayunar es dejar de comer. Y que 3 semanas, yo creo que ni un día aguantamos nosotros a veces, ¿verdad? Nos ponemos a pensar mucho antes de ayunar, pero es necesario cuando nosotros tenemos alguna petición importante en nuestro corazón y hay que hacer esa clase de sacrificio porque a Dios le agrada, ¿verdad? Y dice que Dios oyó el clamor de Daniel por ese sacrificio, que no dejó de insistir y no flaqueó, ¿verdad? Él, aunque aguantó hambre, pero no se rindió y siguió orando y clamando a Dios. Y Dios le contestó por las necesidades de su pueblo. Y mira cómo le contestó. Dice que un día estaba él ayunando y dice que vio una visión. Se le apareció un hombre, un personaje con un rostro resplandeciente. Y dice que cuando lo vio, sintió que se desmayaba. Y cuando este personaje habló, dice que se desmayó y cayó en tierra. Y de repente sintió que alguien le tocó y se volvió a parar. Y dice que el mensajero traía un mensaje y lo primero que le dijo fue: Daniel, varón muy amado. Qué bonito que el Señor nos dijera a nosotros: oh, Marta, tú eres una sierva muy amada. O cada uno de ustedes, el Señor lo llamara por su nombre y dijera: son siervos amados. Y dice que el mensajero le dijo las palabras que el Señor le indicó. Desde que decidiste humillarte en la presencia de Dios, tus palabras fueron escuchadas, dice. Mira, ahí está Daniel. Y ahí está tirado en la presencia de Dios, escuchando, o en la presencia del personaje, escuchando lo que le estaba mandando a decir el Señor. Y dice que como él no había desmayado, dice que él le iba a responder. Y le dijo: así que aquí estoy, he venido para traerte la respuesta. Qué bonito que el Señor le responda a uno, ¿verdad?
El mensaje que Dios le envió a Daniel explicaba las cosas que sucederían a su pueblo en los días futuros. Daniel se alegró al saber que el Señor no los había olvidado y que tenía planes con su pueblo. Dios le respondió a Daniel porque fue constante en su oración. ¿Sabes? Cuando nosotros tenemos necesidades, podemos clamar al Señor. Muchas veces nosotros nos comportamos como niños berrinchudos porque queremos las cosas a la forma de nosotros o en el tiempo de nosotros. Pero tenemos que ser pacientes, tenemos que ser constantes. O sea que tenemos que seguir y seguir orando y pidiéndole al Señor, porque pueda que el Señor nos responda inmediatamente, pero también puede ser que el Señor nos responda en días, en semanas, en meses o en años incluso. Pero no es porque el Señor no nos quiera responder, sino porque en ese momento tal vez no estamos preparados para recibir lo que hemos pedido, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser constantes en nuestra oración y esperar la respuesta de Dios, ¿verdad? Al igual que Daniel recibió un mensajero, nosotros podemos también escuchar un mensajero o incluso la voz de Dios, ¿verdad? Vamos a trabajar en nuestro libro y dice, así era Daniel. Escribe algunas de las cualidades de Daniel que lo hicieron merecedor de recibir un mensaje de Dios. Vamos a la página número 16 y dice, escribe lo que le responderías a esta niña según lo que aprendiste de Daniel en la clase. Dice ahí lo que dice, hace varios días le pedí a Dios que sane a mi hermanito y aún está enfermo. ¿Qué le responderías tú? Lo vas a escribir en esta parte. Luego, busca en la sopa de letras las palabras que el mensajero le dijo a Daniel. Vamos a ver, acá mira. Y por último, reúnete en grupo, en este caso con tus padres, para que respondan las siguientes preguntas. Esfuérzate mucho, trata de hacer lo mejor posible y si te consideras que ya no tienes fuerzas, ora al Señor para que te dé muchas fuerzas. Que el Señor te bendiga.